Bajen los brazos. ¿Hoy qué día es? El último día. Viernes. ¿El o la calculadora? La calculadora. La calculadora. Entonces, ¿qué es calculadora? ¿China o no? La calculadora. Roberto, ¿cómo le vamos a decir? Mariela, toma la calculadora. ¿Sí? ¿Cómo va a decir? Muy bien, toma Mariela la calculadora. Bueno, a ver, ¿qué son Lucas, Carás, Chinta y Selma? ¿Qué son? Una familia. Muy bien, una familia. Bueno, la familia tiene un papá y tiene una mamá. ¿Y el papá? ¿Qué hace el papá? ¿El papá lava la ropa? No, la mamá lava la ropa. ¿Y qué hace el papá? Se va a pescar. ¿Qué va a pescar? Moisés, atiendan. ¿Qué va? Pescado. ¿Y qué va a cazar? Va a pescar pescado. ¿Y qué va a cazar? Con rifle, con escopeta. Digo, ¿qué va a cazar? Characa. Muy bien. ¿Qué más? Anaratá. ¿Anaratá qué es? ¿Qué es en castellano anaratá? Carpincho. No, carpincho. ¿Cómo se llama esto? Cantera. ¿Cómo decimos? ¿Decimos la cantera o el cantera? Mi nombre es Teodoro Orrábali, docente de la escuela 473 de Tres Palmas, del departamento Ramón Lista en la provincia de Formosa. El departamento Ramón Lista se diferencia, ¿no es cierto? Tiene grandes diferencias con el resto de los otros departamentos del este, vamos a decir. Porque el departamento Ramón Lista, el 90% de la población aborígenes wichí, y queda un 10% para las personas blancas, que la mayoría son personas que se vinieron de otro lado a desarrollar su tarea, como yo, mi tarea docente. Y también existen los criollos que conforman, ¿cierto?, están dentro de los 10% de la población. Mis padres son paraguayos y bueno, yo nací en Formosa ya. Por eso tengo también el acento, vamos a decir, guaraní, conozco el idioma guaraní,
casi en su totalidad, vamos a decir. Bueno, mi experiencia en el departamento Ramón Lista con los paisanos wichís, para mí es una buena experiencia a pesar del sacrificado que es estar acá en el departamento Ramón Lista con toda la inclemencia natural que hay, que siempre se manifiesta, ¿no es cierto? En estos momentos lo que todo el mundo conoce es la falta de agua, el calor, 45 grados, y que se torna un poco imposible, ¿no es cierto?, de subsistir a veces en estos lugares, pero se sobrevive. La necesidad, ¿no es cierto?, de aprender wichí porque mis alumnos son totalmente wichí y son, como es primer grado lo que yo tengo, siempre tuve la necesidad imperiosa de aprender algo en wichí, porque en principio no lográbamos comunicarnos, estábamos ahí con señas y eso, pero verbalmente no nos podíamos comunicar. Y bueno, eso fue lo que me llevó a que yo me interese un poco por el idioma wichí. Bueno, he aprendido bastante, creo que me falta, pero para desenvolverme en el aula ya estoy. Te enseñan los chicos mismos, vos escuchás vocabulario que lo repiten siempre porque son palabras muy, o sea, usadas para el momento ese, y te lleva a que vos tengas que preguntar esos vocabularios que siempre escuchar, como por ejemplo en el aula, que se sienten, que se callen, que vos lo repetís en castellano, entonces ellos repiten en su idioma y así. Como el idioma wichí tiene su escritura también, leer en wichí cuesta, es un proceso que tenés que... Ellos me daban la lista de vocabulario y yo lo leía mal y ellos se me reían, los chicos. Llegan a la escuela los primeros tiempos hasta que se acostumbre con uno, ellos no pronuncian casi ninguna palabra hacia el maestro, ¿no es cierto? Toda la comunicación con los compañeros, pero con el docente prácticamente es nulo la comunicación en principio, ¿no es cierto? Hasta que ellos logren acostumbrarse y ya no tengan miedo, ¿verdad?, que uno está para enseñarlo, hasta que ellos comprendan eso, ¿no es cierto? Se torna un poco difícil los primeros días, los primeros meses. Quizás por la ignorancia de ellos, son muy tímidos, son muy cohibidos a veces, y eso tenemos que luchar contra eso, ¿no? Tenemos que buscar la estrategia para que ellos logren soltarse y pronunciar. Como nosotros lo que tenemos que trabajar en principio es el idioma castellano, lo que primero debemos hacer. Y bueno, la diferencia mayor es esa, que casi la totalidad es aborigen y todas las cosas tenemos que... los profesionales que vienen de otro lado, en este caso nosotros los docentes que venimos de otro lado, no venimos preparados para trabajar con ellos, y lo aprendemos acá y lo hacemos como mejor nos parece, o sea, en principio nos cuesta mucho, pero después logramos comunicarnos por lo menos con ellos y poder desarrollar nuestra actividad, ¿no? No soy malo yo, tampoco el señor. Huichajia, Hatay, Buenos Aires, ya televisión, ya cámaras para salir en Buenos Aires. ¿Veis? Y elegí para ser docente, para poder enseñar nuestra lengua, porque nos preparamos para eso, para enseñar nuestro idioma a los chicos más chicos. Estudiamos nuestra lengua, qué importancia tiene para los chicos, digamos. Los chicos escriben qué piensa cada uno de lo que va aprendiendo en la escuela, desde su lengua, digamos. A partir de ahí quieren aprender a escribir su idioma o aprender más cosas de la cultura.
contexto en el que estamos trabajando. La planificación lingüística es el nombre técnico con el que se designa toda acción que deciden emprender los estados para pasar de una situación lingüística 1 que se da en determinada zona, en determinada región, que se evalúa, que se considera satisfactoria y que entonces se quiere, sobre la que se quieren hacer modificaciones a los efectos de alcanzar una situación lingüística 2 que tiene determinadas características que la diferencia de esa situación inicial. Es decir, nosotros siempre cuando hablan los chicos mayores pueden repetir de ellos que expresan algo de eso. Por eso hay chicos que no hablan bien así como corresponde. Pero cuando llegan a los 5 años, Cuando llegan a los 5 años, 7, a pesar de que la percepción, la sensación que la gente tiene, todo lo contrario, las situaciones de monolingüismo en el mundo, en los distintos países, son excepcionales. Es decir, que es al revés, que lo que sucede en general es que los estados son plurilingües, es decir, que dentro de los estados hay grupos que hablan más de una lengua y por lo tanto que conviven más de una lengua y más de una lengua. Lo digo, Isidita. Y parecen bichitos de luz perdidos en la inmensa pampa. Hasta la próxima función. Muchas gracias. Adiós. El acento está puesto en que la escuela no sea ajena ni a la comunidad, ni a la manera, sea lo menos ajena posible, a la comunidad, a lo que le puede servir a la comunidad, a las respuestas que la comunidad necesita, las respuestas en educación que la comunidad necesita, a los proyectos que puede tener la comunidad. Todo esto de concebir así la escuela va llevando por el camino de la educación intercultural bilingüe. Digamos, esto como que tiene núcleos importantísimos. Uno es el núcleo de la formación de los mismos docentes aborígenes, otro es el núcleo de la formación y la capacitación en servicio de los docentes no aborígenes, que debemos conformarnos y articular lo que se haga como educación y como proceso educativo, y otro es la correspondencia y la dialéctica permanente con la comunidad para que eso ocurra. Y voy a contar un poco que hubo asamblea de toda la gente, de las comunidades,
tenían organización, trabajaban juntos, ellos pedían el gobierno para que haya, ¿no? Los maestros aborígenes. Después, cuando se aprobó la ley 426, ahí aparece, ¿no? que tiene que haber los maestros bichí. Y ahí en ese momento hubo elección, o sea, cada comunidad elige un joven para que capacite, ¿no? Después que trabaje en la escuela. En este momento hay varios, los mismos que están trabajando. Así que nosotros somos primeros, de 1986, que empezábamos a trabajar. Y hasta hoy seguimos trabajando. Pero en este momento hay muchos memas que están trabajando. En cada comunidad tiene un mema. Hay comunidades que tienen 3 o 4 memas que están trabajando. Sí. Para enseñarle en el idioma y después yo le enseño en castellano. Así que ahora chicos quedan con el mema, ¿eh? Atiendan, hijo, atiendan. Yo también estoy en la ¿qué dicen? Enero. ¿Ya te parece? Muy bien. Isla. ¿Ya te parece? Marzo. ¿Ya te parece? ¿Qué hora? ¿Qué hora? Junio. Isla. Pues están iguales. ¿Qué hora te dicho? Lunes. Pues la verdad yo pinche nombre lengua, ¿sí? Siempre dibujo el monte, ¿no? Y siempre me imagino para las cosas que pasaban y lo dibujo. Por ejemplo, cómo vivían antes. Y según lo que me cuenta, entonces me imagino y lo dibujo. ¿Qué hora? Homero. ¿Hablan? ¿Hablan? Y esto es una creencia. Yuncha, que en castellano sería el que penetra la tierra. Pero estaban los brujos y cantaban para llamar al que le llamaban Yuncha, que dicen que es un ser que sale dentro de la tierra para sanar a los enfermos. Y acá lo dibujamos así, como nos imaginamos que era, porque es como que nadie se anima como es que sale de la tierra. En Wichí, el verbo está en plural. El verbo tiene una marca plural a pesar de que el que realiza la acción es una sola persona.
¿Por qué está la marca del plural en el verbo? Porque el objeto es plural. Esta posibilidad del wichí en español no existe. Entonces, muchas veces cuando los chicos dicen cortamos árboles y está hablando de una persona. Nosotros decimos, bueno, pero ¿qué pasa acá? ¿Cuál es el problema? Probablemente toma del wichí una posibilidad que en español no está presente. Había aprendido a leer y escribir primero en mi idioma, porque los misioneros anglicanos, como eran los primeros que llegaban a la zona, ya estaban impresos muchos libros en wichí. Y lo que hice fue estudiando con los libros que ya están impresos. Entonces, cuando fui a la escuela, no tenía dificultad. Por ejemplo, el maestro escribía una palabra en español y nada más que completar con las letras que no están en el idioma. O sea, que escribía bien y leía bien, pero el tema es que no entendía. Antes la gente mantenía sus creencias, después vino las iglesias y las iglesias se separaron un poquito. Y entonces para hablar ahora es cuidarse mucho, porque si no es como que si yo digo que no hay el arco iris, que los colores son simplemente, digamos, reflejos por el agua y la luz. Entonces uno se resiste, dice no es así. Digamos como que hay que introducir los conocimientos científicos buscando la forma de no invadir a las creencias relacionadas a muchas cosas. O sea, hay dos informaciones. Uno es la cultural y la otra lo que dice la ciencia. Acá hace muchos años, igual que esto, Naje hace unos días, Mati esta mañana, hace un rato. Empezamos a lecciones, taparte o ante algunas personas murieron hace muchos años. Mira, por ejemplo, acá dice Inawop, que es primavera. Acá dice mes está octubre. Juan, Ana, Juan y Ana se enamoraron hace bastante tiempo. Naje, lunes es Naje, y no el lunes pasado, el camión del agua no vino. 12 de octubre. Hapi Juala Chota, Hata Islais, Necheta Nisloca, Honata Namil Nehui, Ley América. Takamach Ninamahin Ante. Ahatai, Wet Ilak At Uchi Tai Pejonatna. Nosotros en las escuelas tenemos libros de cuentos y a veces por ahí trabajamos eso para saber las cosas, los animales del monte, las plantas. Bueno, cuando trabajamos eso, después salen muchas cosas. En lengua trabajamos, por ejemplo, algún cuento. Tocuaj, por ejemplo. Tocuaj era un hombre muy pícaro, chistoso también. Bueno, Tocuaj, bueno, hacía muchas cosas. Digamos que él es que armó muchas cosas, armó el río,
armó, bueno, muchas cosas armó él. Cuento Tocuaj, no sé cómo se habla en castellano, ¿no? Cuando no llegaron, cuando todavía no llegaron los blancos, la gente de otro continente, vivían solamente los indios. Los indios habitaban eso. ¿Tocuaj te gusta? Sí. Bueno, voy a hablar en Vichy. Y que antes pinota ley Tocuaj, la momento que fue en el se hapta me y tatarlo. Ta llama ta chota lengua, ta chota lame. Te ichi chita llama ta is ta chujuan leng is ta chujuan atlalis natwas. Ta hincha escuelas chujuan ta qiab y qilay ayen ta taxlama ta chota at no chujuan yak ta wen lamil. Se hapta que ya optioma Tocuaj me y tatarlo. Ta icha tahi, icha inat, y ta la llama y pek Tocuaj, ta laiti asina, laiti ante tsuna, ta ileten lahab inat ta ikchelam so. Silhai so Wichita واحد قصصي واحد شامل يواتي لا توقفتي كيتي هبطا لا تقلي مكي وين لا ودي انتهى تهبط ما نختار يا اخي يواتي انتن لا تهبطا يوهي بيهاند اتبان تتبي يخويس يا و انطي هنسام لاك واحد تي هنساديسيس يا تخين وسكي وديك التا ماتي توخ يا اتساب انت تي تتخاي بين خلا ليبتو و تا ونو خونا تا يانتي كيخيات كنا واحد توخ جليت و تلام صوت يقان خليد يقانه تي كلان لا يستحق الله توخ كي و تايلاند انت واحد صوت نيك اولا هي بها Xem lắc với tí bò khổ này hấp tên nạp tận sai nát sâu này hành họ này họ cắt tay và thắp tên họ nhà kia mất học tay mà quay am tới chịu chịu